Anne Rice, Crónicas vampíricas. El vampiro Armand. Él sabía que era el momento ideal para besarme, y me besó. Yo me di cuenta de que había alzado el rostro para que me besara antes de que él agachara la cabeza, lo cual no lo detuvo. Sentí una inmensa dicha al claudicar ante él. Le rodeé los hombros con un brazo. Al cabo de unos momentos, Marius se apartó y yo me puse a escribir una frase tras otra, describiendo lo que he explicado antes. Escribí sobre la batalla que se libraba en mi interior, entre lo carnal y lo ascético. Escribí que mi alma rusa pretendía alcanzar el grado más sublime de exaltación. Lo había hallado al pintar el ícono, el cual, debido a su belleza, había satisfecho mi necesidad de lo sensual. Mientras escribía, comprendí por primera vez que el antiguo estilo ruso, el antiguo estilo bizantino, encarnaba una lucha entre lo sensual y lo ascético. Las figuras contenidas, aplanadas, disciplinadas, rodeadas de una orgía de color que deleitaba la vista al tiempo que representaba la negación de los sentidos. Nos está prohibido utilizar nuestros talentos para deslumbrar a los mortales. Nos está prohibido embaucarlos con nuestras habilidades. Nos está prohibido buscar el consuelo de su compañía. Nos está prohibido andar por lugares iluminados. Nada de esto me sorprendió. Somos unos monjes tan puros de corazón como los de Cluny, explicó el del pelo negro. Nuestros monasterios son estrictos y sagrados. Cazamos y matamos para perfeccionar el paraíso de nuestro Señor en cuanto valle de lágrimas. Se detuvo unos instantes y, adoptando un tono de voz más suave y reflexivo, continuó. Somos como las abejas que pican y las ratas que roban el trigo. Somos como la peste que se apodera de los jóvenes y de los viejos, los seres hermosos o grotescos, con el fin de que los hombres y las mujeres tiemblen al constatar el poder de Dios. Tu maestro sabía esto, dijo con tono contrito. Lo sabía perfectamente, pero pertenecía a una época pagana, rebelde y airada, que se negaba a aceptar la gracia de Dios. Él vio en ti la gracia de Dios, porque posees un alma pura. Eres joven y tierno, abierto como la flor de la luna para asimilar la luz de la noche. Ahora nos odias, pero con el tiempo verás las cosas con más claridad. No creo que vuelva a ver nada con claridad, contesté. Tengo frío, soy pequeño y en estos momentos no sé nada sobre sentimientos, ni anhelos, ni siquiera odio. No te odio, aunque debería odiarte. Me siento vacío, deseo morir. Morirás cuando lo decida Dios, Amadeo. No tú, respondió el vampiro. Traté de imaginar a Dios, su sagrado rostro, pero solo vi a Alessandra, que me ayudó a levantarme. Alessandra prometió hablarme de la época tenebrosa, antes de que Santino fuera creado, cuando ella recibió el don oscuro en los bosques de Francia, el país al que íbamos a trasladarnos. Señor, escucha mi plegaria, musité ansioso de contemplar su bendito rostro. Sin embargo, esas cosas nos estaban vedadas y no podíamos contemplar jamás la imagen de Dios. Debíamos trabajar sin ese consuelo hasta que la tierra cesara de existir. El infierno es la ausencia de Dios. Lestat entró en la salita del apartamento al caer la noche siguiente, una noche estrellada durante unos breves instantes antes de que comenzara a nevar. Se había lavado y vestido y supuse que las heridas de su pie ya se habían curado. Lucía unos zapatos nuevos. Sin embargo, nada podía suavizar la grotesca imagen de su rostro, los rasguños producidos por unas uñas o un instrumento afilado que rodeaban la cuenca vacía del ojo que había perdido.
Lestat se sentó, me miró y esbozó una sonrisa encantadora que iluminó su rostro. «No temas por mí, mi pequeño Armand», dijo. «Es por todos nosotros por quienes debemos temer. Yo ya no soy nada, nada». No soportamos estar solos, no lo resistimos, como tampoco lo resistían los antiguos monjes, unos hombres que habían renunciado a todo en nombre de Jesucristo, pero que vivían en congregaciones para no estar solos, pese a imponerse las duras normas de unas celdas solitarias y un silencio ininterrumpido. No soportaban vivir solos. Somos demasiados, hombres y mujeres. Estamos formados a imagen y semejanza del Creador. ¿Y qué podemos decir sobre Él con certeza, excepto que Él, quien quiera que sea, Cristo, Yahvé, Alá, nos creó porque ni siquiera Él, en su infinita perfección, soportaba el estar solo? No hay muchos, pero permite que te explique quiénes son. Déjame que te explique quién ha sobrevivido a los siglos, quién ha resurgido después de centenares de años de misteriosa ausencia, quién ha comparecido para formar parte del censo no escrito de los muertos vivientes modernos. En primer lugar está Lestat, el autor de 4 libros sobre su vida y obra, que contienen todo cuanto podrías desear saber sobre él y algunos de nosotros. Lestat, el eterno rebelde y bromista, 1,82 metros de estatura, un joven de 20 años cuando fue creado, con grandes ojos cálidos y azules y una espectacular cabellera espesa y rubia. Irrespetuoso y tronado, un lobo solitario, un rompecorazones, astuto, apodado príncipe impertinente por mi antiguo maestro. Imagínate, mi Marius, sí, mi Marius, que había logrado sobrevivir a las antorchas de la Asamblea Romana. Lestat, que poseía la sangre de la más vieja de los nuestros, la Eva de nuestra especie, un ser que había sobrevivido unos 6 o 7 mil años a su Edén, un perfecto horror que, tras haberle sido conferido el poético título de Reina Akasha, de aquellos que deben ser custodiados, por poco destruye el mundo. Lestat, un buen amigo, por quien habría sacrificado mi vida inmortal, cuyo amor y compañía imploré en multitud de ocasiones, vanidoso, fascinante, un insoportable pelmazo, sin el cual no puedo existir. Así es Lestat. Louis de Pointulac, delgado, algo menos alto que Lestat, su creador, con el pelo negro, el rostro enjuto y la tez blanquísima. Louis, cuyos ojos verdes expresan una profunda melancolía, la viva imagen de la resignación y la tristeza, que ha renunciado a su búsqueda de Dios, del diablo, de la verdad e incluso del amor. El dulce y polvoriento Louis, que lee a Kafka a la luz de una vela. Louis, empapado bajo la lluvia, en una elegante y desierta calle del centro urbano, contemplando en el escaparate de una tienda al joven y brillante Leonardo DiCaprio en el papel de Romeo, besando a su tierna y bella Julieta en la pantalla de un televisor. Gabriel, de vez en cuando aparece por ahí. Apareció en la isla nocturna. Todos la odian. Es la madre de Lestat, a quien abandona durante siglos sin hacer caso de sus periódicos y frenéticos gritos de socorro. Y aunque no puede captarlos porque es menos potente que él, podría enterarse de ellos a través de otras mentes vampíricas que se apresuran a difundir la noticia por todo el mundo cada vez que Lestat se encuentra en apuros. Gabriel, de voz suave, cruel por naturaleza, glacial, imponente, egoísta, aficionada a deambular por los bosques nevados del norte, capaz de matar a gigantescos osos polares y tigres blancos. Una vieja leyenda para ciertas tribus primitivas, más semejante a un reptil prehistórico
que a un ser humano. Pandora, hija de 2 milenios, consorte de mi amado Marius, 1000 años antes de que yo naciera, una diosa hecha de mármol sangrante, una poderosa belleza surgida del alma más profunda y antigua de la Italia romana, orgullosa, con el temple moral de la vieja clase senatorial del mayor imperio que jamás ha existido en Occidente. Sus poderes rivalizan con los de Marius. Ha bebido en la fuente del Edén, es decir, la sangre de la reina Akasha. Es capaz de convertir ciertos objetos secos y quebradizos en fuego, con el poder de su mente, de levitar y desvanecerse en el cielo oscuro, de asesinar a cualquier vampiro joven que represente una amenaza para ella. Sin embargo, tiene un aspecto inofensivo, decididamente femenino, aunque no sexual. Una mujer pálida y melancólica que me inspira el deseo de estrecharla entre mis brazos. Santino, el viejo santo de Roma, ha salido de todas las catástrofes de la era moderna con su belleza intacta. Sigue siendo un ser fuerte y musculoso, de piel aceitunada, aunque en el presente algo más pálida, debido a la acción de la sangre mágica. Nadie sabe dónde vive, ni en qué momento se le ocurrirá aparecer. Sospecho que ha sufrido lo suyo. No tengo el menor interés en romper su reluciente y elegante caparazón para descubrir las atroces tragedias que oculta. Siempre hay tiempo para conocer a Santino más a fondo. Hay otros que en estos momentos no se hallan aquí conmigo, aunque han estado en la isla nocturna, y volveré a verlos. Están las viejas gemelas Mecare y Majaret, guardianas de la fuente de sangre primitiva de la que brota nuestra vida, las raíces de la vid, por así decir, de las que florecemos de forma tan vistosa como pertinaz. Son nuestras reinas de los condenados. Existen muchos otros que se limitan a vagar por la tierra, cuyas voces oigo algunas noches. Además, hay unos seres remotos que no conocen nuestras tradiciones y que, haciendo gala de su hostilidad hacia nuestros escritos y desprecio hacia nuestra historia, nos llaman la Asamblea de los Eruditos. Unos seres extraños, no registrados, de distintas edades, potencia y talante, que al ver en las estanterías de una librería un ejemplar de El vampiro Lestat, lo rompen y lo trituran hasta convertirlo en polvo con sus poderosas y ociosas manos. De momento, deseo describir a otro protagonista antes de proseguir con mi relato. Se trata de ti, David Talbot, a quien apenas conozco, que escribes con furiosa rapidez todas las palabras que brotan lenta y torpemente de mis labios mientras te observo, fascinado por el simple hecho de que estos sentimientos que he dejado que ardan tanto tiempo en mi interior, los plasmes tú ahora en una página que parece eterna. ¿Qué eres tú, David Talbot? Un ser de más de 7 décadas de edad en cuanto a educación mortal, un erudito, un alma profunda y cariñosa. ¿Quién puede adivinarlo? Lo que fuiste en vida, sabio en años, reforzado por repetidas calamidades y las 4 estaciones completas de la vida de un hombre en la tierra. Fue transportado junto con todos tus recuerdos y conocimientos intactos al espléndido cuerpo de un joven. Un día ese cuerpo, un precioso cáliz para el santo grial de tu propio ser, que conocía tan bien el valor de ambos elementos, fue asaltado por su mejor amigo, el amable monstruo, el vampiro que te eligió como compañero de viaje en la eternidad, al margen de tus deseos, nuestro estimado Lestat. Tienes el pelo negro y suave, cortado por debajo de las orejas. Vistes con una vanidad sometida al austero estilo británico. Me miras como si tu curiosidad fuera capaz de pillarme desprevenido, cuando no es cierto. Si me hieres te destruiré. No me importa lo fuerte que seas, ni la sangre que te haya proporcionado Lestat.
Sé más que tú. Aunque te muestre mi dolor, no lo hago necesariamente porque te amo. Lo hago por mí y por otros, por la idea de otros, por cualquiera que desee leer esta historia, y para mis mortales, los 2 pupilos que recogí hace poco, esos 2 preciosos seres que marcan mi capacidad para continuar adelante. Sinfonía para Cybele. Ese podría ser el título de esta confesión. Y al hacer cuanto puedo por Cybele, lo hago también por ti. ¿No te he contado suficiente sobre mi pasado? ¿No es suficiente prólogo al momento en Nueva York, cuando vi el rostro de Cristo grabado en el velo? Ahí comienza el último capítulo de mi vida reciente. No hay más que contar. Yo no quería ir a reunirme con él. Era invierno y estaba muy a gusto en Londres, recorriendo los teatros para asistir a las obras de Shakespeare y dedicando las noches enteras a leer sus obras teatrales y sus sonetos. Sin embargo, me había llamado Lestat. Estaba asustado, o eso decía. Yo tenía que acudir. La última vez que Lestat había estado en un apuro, yo no había podido ir en su ayuda. Aquella noche, Lestat mató a un mortal, una víctima de la que se había enamorado, como solía ser de un tiempo aquí. Elegir a las celebridades protagonistas de delitos sonados y asesinatos atroces, y acechar sus movimientos la noche anterior al festín. Me pregunté qué querría de mí. Tú estabas allí, David. Podías haberle ayudado. Cuando volví a encontrarme con Lestat, éste se hallaba en Nueva Orleans. El diablo se le había presentado disfrazado de hombre mortal. El diablo era capaz de modificar su forma, apareciendo como un ser horripilante, con unas alas palmeadas y pezuñas, o bajo la guisa de un hombre vulgar y corriente. El diablo le había hecho una terrible oferta. Le había propuesto que él, Lestat, se convirtiera en su ayudante al servicio de Dios. Le dije sin ambajes que era una locura obrar como lo hacía él, creer que cualquier ser descarnado le decía la verdad. Me entraron ganas de echarme a reír o de llorar y arrojarle en cara que hubo una época en la que yo también me había creído un santo del mal, cubierto de harapos y tintando en el crudo invierno parisino, mientras perseguía a mis víctimas por la ciudad, todo para mayor honor y gloria de Dios. En esa historia participaba también Dora, una encantadora mortal que vivía en este mismo edificio, este viejo convento de ladrillo, hija del hombre al que Lestat había perseguido y asesinado. Cuando Lestat nos pidió que nos ocupáramos de ella, me enojé, pero solo un poco. Yo también me he enamorado de mortales. De acuerdo, Lestat estaba enamorado de Dora. Había apoyado la cabeza en su pecho mortal. Deseaba succionar la sangre de su útero, que para ella no representaría ningún perjuicio. Estaba enamorado como un colegial, enloquecido, atormentado por el fantasma del padre de Dora y cortejado por el mismo príncipe del mal. En cuanto a ella, ¿qué puedo decir de Dora? Poseía el poder de un Rasputín y el rostro de una novicia, cuyas ambiciones eclesiales habrían hecho palidecer a los San Pedro y San Pablo juntos. Sin embargo, Lestat convierte el simple hecho de pillarse un dedo en un espectáculo barato. El James Bond de los vampiros, el Sam Spade de sus propias páginas. Lestat tiene la habilidad de convertir sus tribulaciones en una tragedia y de perdonarse absolutamente todo en cada párrafo confesional que ha salido de su pluma. En realidad no se lo reprocho. Me revienta que en estos momentos yazca en coma en el suelo de esta capilla, contemplando su propio silencio. Conozco los motivos por los que siento rencor hacia Lestat y me desahogo tratando de derribar su reputación, golpeando su inmensidad con ambos puños. Me ha enseñado demasiado. Él me ha traído hasta este momento, a este lugar,
desde el cual te dicto mi pasado, con una coherencia y una calma que me habrían resultado imposibles antes de acudir en su ayuda con su precioso Megnoch el diablo y su pequeña y vulnerable Dora. ¿Cuántos mortales que se despiertan de una experiencia cercana a la muerte han tratado de explicar esos mismos prodigios? Qué astutamente había expuesto Megnoch su caso para reclamar la compasión mortal por su pecado, alegando que él, y sólo él, se había enfrentado a un Dios indiferente y cruel, rogándole que contemplara con ojos misericordiosos a la raza de seres humanos que, por medio de su generoso amor, había logrado engendrar unas almas dignas de suscitar el interés del Todopoderoso. Esta aventura ha llenado un libro entero. La historia de Megnoch el diablo no puede condensarse en unos pocos e injustos párrafos. Qué imagen tan dulce la de este singular más allá, donde los horrores del mundo natural se achacan a un Dios sabio pero distante, y la caprichosa obra del diablo aparece plasmada con pasmosa inteligencia. Sin embargo, uno de los episodios de su relato, que para él no había representado sino un encuentro fugaz, me impactó más que el resto de la historia. El hecho de que él, Lestat, hubiera bebido la sangre de Jesucristo cuando se dirigía al Calvario. La cabeza me daba vueltas, en mi interior se libraba una guerra feroz. No podía mirarle. Lestat había bebido la sangre de Cristo. Sus labios, sus inmundos labios, habían succionado la sangre de Cristo, convirtiéndose en un monstruoso ciborio. ¿La sangre de Cristo? «Deja que beba tu sangre, Lestat», grité de pronto. «Déjame beber la sangre que contiene la de él». Yo no daba crédito a mi ansia, mi desesperación. «¡Atrás!», gritó Lestat. «El velo está en mi poder, ya os lo dije. Cristo me lo entregó. Verónica me lo entregó. Me lo llevé del infierno de Megnoch cuando sus secuaces trataron de arrebatármelo». Apenas oía sus palabras. El velo auténtico. ¿Qué truco era este? Me dolía la cabeza. La misa del pescador. Deseaba asistir a ella, suponiendo que celebraran esa misa en la Catedral de San Patricio. Alcé la cabeza y recorrí con la vista la noche nevada que se extendía más allá del cristal, hasta que por fin clavé los ojos en mi objetivo, el lienzo desdoblado que sostenía Lestat, con la cabeza agachada, mostrándolo con una actitud tan reverente como la misma Verónica. «Señor», musité. Todo el mundo se había desvanecido en unas espirales ingrávidas de sonido y luz. Yo le vi allí, Señor. Vi su rostro, ni pintado ni estampado, ni grabado por algún ingenioso medio mecánico en las diminutas fibras del fino lienzo blanco, sino ardiendo con una llama que no consumía el vehículo que contenía su calor. Señor, mi Señor hecho hombre, mi Señor, mi Cristo, el hombre con una corona de espinas, con el cabello castaño, largo y enmarañado, empapado en sangre, y unos ojos negros grandes y pensativos que me miraban fijamente, los dulces y resplandecientes portales del alma de Dios, tan radiantes en su inconmensurable amor que toda poesía se desvanece ante él. Rompí a llorar. Dora arrebató el velo de manos de Lestat y salió corriendo del apartamento con él. Yo salí tras ella, siguiéndola a ella y el velo. Aunque en el santuario de mi corazón no moví un músculo. No importaba que Lestat forcejeara con Dora, advirtiéndole que no debía creer esa patraña, ni que los tres nos halláramos en los escalones de la catedral y que la nieve cayera como una espléndida bendición desde un cielo invisible e insondable. No importaba que estuviera a punto de salir el sol, una bola ardiente y plateada sobre la cúpula formada por unas nubes que se fundían. Ya podía morirme. Le había visto, y todo lo demás, las palabras de Megnoch y su esperpéntico Dios,
los ruegos del Lestat insistiendo en que huyéramos, en que nos ocultáramos antes de que la mañana nos devorara a todos. Carecía de importancia. Ya podía morirme.